Bueno, vamos a platicar sobre cómo se forma el sistema cardiovascular. Esta es una primera parte. Cuando el embrión ya no puede satisfacer sus requerimientos nutricionales mediante difusión, surge el sistema cardiovascular. Estamos hablando de la semana, de la mitad de la segunda semana, ya casi para la tercera semana, cuando esto sucede. El embrión ya no es suficiente para su desarrollo, la difusión pasiva o activa. Entonces el sistema cardiovascular va a nacer de células cardíacas progenitoras que se ubican en el epiplasto. Estas de ahí migran por la línea hacia el interior de la capa visceral, como podemos ver aquí. Aquí vemos la línea primitiva, la fosita, el nodo, y de ahí surgen un grupo de células mesodérmicas que se ubican en el epiblasto, formando así el campo cardiogénico primario. De estas se forman células que hacen o que producen ciertas regiones de las aurículas y todo el ventrículo izquierdo del campo cardiogénico primario. Estas células son inducidas por el endodermo faríngeo, formando mioblastos cardíacos e islotes sanguíneos, o sea, la vasculogénesis, que podemos apreciar claramente en el siguiente esquema que vamos a revisar. Aquí apreciamos el campo cardiogénico primario. Como pueden ver, son lechos de células mesodérmicas que van a dar lugar a un tubo cardíaco primitivo. Este tubo cardíaco primitivo, ya desde ahí podemos ver que existen origen o determinaciones ya previas de lo que van a constituir cada uno de esos de esas porciones. Por ejemplo, aquí vemos en los pliegues neurales del lado izquierdo y derecho, porque ya va a comenzar a existir lateralidad. En la primera parte, en el lado externo, va a estar las aurículas y el ventrículo izquierdo, dado por el seno, mejor dicho, la formación del pliegue campo cardiogénico primario. Y luego el ventrículo parte del ventrículo derecho, el cono y el tronco va a estar dado por el campo cardiogénico secundario. Aquí vemos el nodo primitivo, la línea primitiva. Esta es la parte cefálica del embrión, esta es la parte caudal. Si nosotros apreciamos o vemos un corte de frente, podemos apreciar estos campos cardiogénicos que estábamos mencionando aquí. Aquí a esta altura serían estos. Esto sería el endodermo, esto sería parte del mesodermo, y aquí vemos el ectodermo formando el canal neural. Acá la notocorda. Entonces, esta es una forma sencilla de explicar esto. En un corte transversal podemos ver la parte anterior del embrión antes de que se haga su plegamiento y la parte posterior. Aquí vemos el endodermo en amarillo, el ectodermo, y vemos aquí la cavidad pericárdica formada por el campo, formando el campo cardiogénico primario. Continuando, estas células que forman el campo cardiogénico primario son inducidas por el endodermo faríngeo, formando bioblastos cardíacos e islotes sanguíneos, que sería a través de la vasculogénesis. Estas se unen y van a constituir un tubo en forma de herradura, revestido por el endotelio y rodeado por mioblastos. Ese tubo se le va a llamar la región cardiogénica. Por otro lado, y al mismo tiempo, en el sitio ventral de la faringe se va a derivar el campo cardiogénico secundario. Estas células forman el ventrículo derecho, el tracto de salida, el cono arterial y el tronco arterial del campo cardiogénico secundario. Estas muestran lateralidad. Recordemos un poco acerca de la lateralidad. Bueno,
Aquí recordamos que desde la gastrulación, cuando comenzaba a definirse el lado derecho e izquierdo, o sea, la lateralidad, existía la presencia de una sustancia llamada 5-hidroxitriptamina o serotonina, que hacía que la mayor parte de las estructuras que se iban a derivar del lado izquierdo lo hiciesen, sin pasar al lado opuesto, al lado derecho. Así que esto también tiene o va a influir también en el desarrollo del lado izquierdo y derecho del corazón. Aquí apresamos el P1TX2, que es el que fundamentalmente actúa, este gen, permitiendo que el desarrollo del embrión se dé exactamente las estructuras izquierdas y las estructuras derechas. Aquí también podemos apreciar pues el nodo, la línea primitiva y el gen nodal, ¿verdad? Que habíamos dicho que está influyendo la sustancia 5-hidroxitriptamina. Recordando un poquito, vemos que representa la vista dorsal de un embrión de 16 días, en que se representa la vía de la lateralidad. Esta vía se expresa en el mesodermo de la placa lateral del lado izquierdo e implica distintas moléculas de señalización, entre ellas la serotonina o 5-hidroxitriptamina, que da origen a la expresión del factor de transcripción que habíamos dicho P1TX2. Es el gen maestro de la lateralidad izquierda. Esta vía específica en el lado izquierdo del organismo también tiene programa de células en el región cardiogénica primaria y en la región cardiogénica secundaria. El lado derecho también se especifica por los genes responsables, pero no se conoce a detalle cuáles son esos genes que generan o que dan el origen básicamente al lado derecho del corazón. Entonces esto va a influir para que se generen tanto el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, con todas sus características, no solamente como cavidad, sino también como una cierta especificidad de la forma de cada una de ellas, de la manera en que están estructuradas, del modo en que se están comportando inclusive durante la contracción y relajación del corazón. Ya para terminar, estas van a, como habíamos dicho, van a ubicar el lado derecho y contribuyen a la porción izquierda del tracto de salida, este campo cardiogénico secundario, lo que explica la naturaleza espiralada de la arteria pulmonar. Así que acabamos de ver cómo se forma el inicio del sistema cardiovascular con células que se van a ubicar en el epiblasto, desde el epiblasto, y van a emigrar para formar el campo cardiogénico primario. Bien, aquí en estos otros cortes podemos apreciar este mismo embrión en un estadio más o menos de un somita, de una medida de 1.5 milímetros, aproximadamente con 20 días de gestación. Aquí lo estamos viendo desde abajo, desde el endodermo, recordando que es la posición donde va a formarse el tubo digestivo. En color amarillo se está transparentando el endodermo y podemos apreciar acá un grupo o unas lagunas de mesodérmicas que van a estar constituyendo los tubos endocárdicos izquierdo y derecho. Aquí vemos cómo se van confluyendo dichas lagunas y formando este tubo inicial en esta área importante donde se va a formar esta estructura en forma de herradura. Este es el campo cardiogénico primario. Aquí vemos sobre este surco alguna formación también de venas que vamos a ver después, van a ser las venas vitelinas. Y vemos acá también el celoma intraembrionario que más adelante va a constituir el pericardio. Por cierto, aquí está el tubo digestivo anterior, hacia arriba estaría la faringe, ¿verdad? Aquí está la parte superior del embrión y aquí en un corte transversal podemos apreciar también el miocardio o mioepicardio
el celoma intraembrionario, la cavidad pericárdica, ¿verdad? Y apreciamos el tubo endocárdico. Así como también aquí vemos el ectodermo, el cerebro anterior, que está en plena formación, que por cierto es el que hace el plegamiento por su desarrollo, y eso hace pues que el corazón vaya hacia abajo para ubicarse en la parte del tórax. Aquí vemos el amnios, ¿verdad? Y aquí ya es el estadio de 2 somitas de 1.8 milímetros, aproximadamente 21 días. Aquí de nuevo podemos apreciar, haciendo una especie de corte como si fuese una ventana, para poder apreciar mejor las comunicaciones entre los tubos endocárdicos, derecho e izquierdo, ¿verdad? Y empezar en constitución la formación del corazón, o de un tubo cardíaco primitivo, que más adelante vamos a ver cómo se flexiona, y va a tener una serie de plegamientos que van a generar las cavidades que ya vamos a conocer más adelante como ventrículos, aurículas y venas y grandes vasos. Aquí vemos el tubo endocárdico izquierdo en este corte que se hace, ¿verdad? Y aquí estaría el tubo, las comunicaciones entre los dos tubos endocárdicos, porque son dos tubos y se comunican entre sí, como más adelante vamos a ver. Bueno, aquí también podemos apreciar ya más desarrollado con la presencia de gelatina cardíaca, que va a ayudar a terminar de formar la cavidad cardíaca. Aquí el tubo digestivo anterior, como habíamos dicho, del endodermo, aquí el ectodermo, y aquí, pues aquí ya vemos el mioepicardio, la cavidad pericárdica y el endodermo. Ya habíamos dicho que participa también en la formación del tubo cardíaco. Aquí vemos en un estadio de 7 somitas, 2.2 milímetros, aproximadamente 23 días, ya la unión de los dos tubos cardíacos derecho e izquierdo se empiezan a unir para constituir un solo tubo más posteriormente. Aquí vemos los inicios de los arcos aórticos, ¿verdad? Y vemos también pues parte del amnios en la parte superior, y vemos también acá abajo pues ya lo que constituye a lo que va a ser las venas umbilicales. Aquí las venas vitelinas, ¿verdad?, que van a ser parte o van a formar parte también durante el desarrollo del sistema venoso del embrión. Y vemos aquí de nuevo el mioepicardio en este corte a esta altura, constituyendo una cavidad, que es la cavidad pericárdica, y también aquí vemos atrás las comunicaciones de los tubos endocárdicos del lado izquierdo y derecho. Aquí vemos uno de ellos, el tubo endocárdico derecho, para ir construyendo paulatinamente un solo tubo. Aquí ya vemos ese solo tubo, ya es la unión de los dos tubos cardíacos primitivos, ¿verdad? Aquí vemos el saco cardíaco, ¿verdad? Aquí podemos apreciar el ventrículo, o lo que va a ser el ventrículo, ¿verdad? Y más abajo lo que van a ser las aurículas. Acá apreciamos el mioepicardio, ¿verdad? Y también en esta misma altura, en un corte transversal, apreciamos ya el tubo, ya unidos los dos tubos cardíacos primitivos en uno solo, la gelatina cardíaca, que corresponde, o lo que va a corresponder después, a las estructuras internas del corazón. Y también tenemos aquí en esta forma como si fuese una concha la cavidad pericárdica. Acá el ventrículo, ¿verdad? Y arriba estaría el saco aórtico, que más tarde vamos a ver que se va a constituir en un tronco cono. Aquí empieza ya a doblegarse este tubo cardíaco primitivo y empieza ya a definirse algunas cavidades. Por ejemplo, aquí está ya el ventrículo, aquí apreciamos el saco aórtico, aquí está el mesocardio dorsal, aquí estaría el tubo digestivo, ¿verdad? Y aquí estarían ya los senos venosos, que más adelante veremos en próximas clases. Aquí finalmente, de nuevo, otra vez, el bulbo arterioso, ya con una mayor claridad en su definición, que ahorita cuando veamos en la siguiente clase cómo se forma esta estructura en el interior de la cavidad cardíaca, formando una asa o una S, y van a formar pues las cavidades. Aquí ya podemos apreciar
el saco aórtico. Aquí ya vemos el ventrículo, el canal aurículo-ventricular, ¿verdad? Formando en un embrión, en una dibujo de un embrión, en una disección sagital de aproximadamente 24 días. Aquí ya casi estamos viendo la formación del bulbo arterioso. ¿Qué forma el bulbo arterioso? Forma el tronco anterior, el cono del corazón, el ventrículo derecho primitivo. Este va a ser el bulbo arterioso, que más adelante vamos a ver cómo se forma el tronco común y el cono. Aquí la aurícula izquierda, ¿verdad? Lo vemos aquí en la parte inferior. Y también podemos ver el ventrículo izquierdo primitivo. Llama la atención que inicialmente la cavidad tiene un solo ventrículo y una sola aurícula, pero luego ya se departamentalizan, por decirlo así, se dividen en estas otras estructuras. Aquí vemos el seno venoso, el septum transverso, ¿verdad? Y aquí pues ya podemos apreciar los arcos aórticos primero y segundo, el tronco arterioso, el ventrículo izquierdo primitivo, ¿verdad? Y también el cono del corazón, formando un tronco, que es el famoso tronco cono. Bueno, pues ya esto lo veremos más adelante, nada más para recordar cómo un ventrículo era un ventrículo único, ¿verdad? Aquí vemos lo que vendría siendo el ventrículo izquierdo primitivo y aquí lo que sería después el ventrículo derecho. Este es el bulbo arterioso, este es el ventrículo, el endocardio y la gelatina cardíaca, el músculo. Bueno, después aquí vemos cómo las paredes se empiezan a definir, forman aquí el ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho primitivo, luego vemos una sola cavidad, por decirlo así, pero ya aquí se está simulando el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, aquí el cojín endocárdico, de donde va a dar lugar los diferentes septum, o mejor dicho, el punto de origen de la formación de las válvulas auriculoventriculares. Aquí ya vemos una formación más clara del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y aquí el inicio de la formación del septum o la tabicación del corazón, donde vemos cómo se empieza a iniciar la formación del septum. Aquí el origen embriológico de las válvulas auriculoventriculares. Ya para terminar, podemos apreciar aquí pues estas estructuras donde ya vemos visto de frente. En un corte vemos el ventrículo izquierdo primitivo, la aurícula izquierda primitiva, ya aquí la aurícula ascendió, estaba en su principio abajo, y el ventrículo descendió. Si vemos esto de frente, ya podemos apreciar aquí el cono cordis, el tronco arterioso, el ventrículo derecho primitivo, el ventrículo izquierdo primitivo, vimos el canal aurículo-ventricular con el inicio de la formación de los que van a ser las aurículas, las válvulas auriculoventriculares, y también apreciamos en este lado, bueno, pues en este corte, como podemos ver aquí, este tronco arterioso, el conus cordis, ¿verdad? Y saliendo del ventrículo derecho primitivo. Aquí parte del reborde del ventrículo o bulbo ventricular y el septum interventricular que se está formando. Septum interventricular, vale la pena decir que solamente se forma una parte, casi llegando a la superficie, la parte superior queda una parte sin cerrarse del septum interventricular, y luego pues la misma tejido que va a generar la arteria pulmonar va a terminar de formar esa otra parte del septum. Bien, con ello explicamos un poquito nada más de lo que se refiere a la formación del tubo cardíaco y el inicio de sus diferentes cavidades, que ya sabemos son 4, 2 aurículas y 2 ventrículos.